Sean bienvenidos a una cápsula de conocimiento, en esta oportunidad relacionada con la materia de calidad. Específicamente vamos a tratar de precisar algunos términos asociados a esta área tan maravillosa, ¿ok? En principio, tratemos de definir qué es la calidad, un término que usamos en muchísimos contextos, que lo usamos en la vida diaria, pero que quizás puede costar un poco precisar una conceptualización. En este sentido, vamos a comenzar por apreciar la definición que contienen la norma ISO 9000-2015 sobre lo que es calidad. Y este estándar internacional señala que la calidad no es más que el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos establecidos. Fíjense que a simple vista pareciera un concepto bastante corto, bastante sencillo, pero que tiene muchísimo contenido. Ya vamos a comenzar a desmembrar esa definición, ¿ok? Ahora bien, alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué no hay una definición más elaborada? ¿O qué dicen los otros autores? Bueno, resulta que en general los autores no se complican tanto para definir lo que es calidad. De hecho, si nosotros analizamos la propuesta de algunos padres de la calidad, nos vamos a dar cuenta que está en total consonancia con esto que está ahí en la pantalla. En principio tenemos, por ejemplo, a Joseph Juran, que define la calidad como la adecuación al uso, indicando que un producto o servicio debe satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Es decir, este señor, Joseph Juran, señala que la calidad debe ser valorada como la capacidad que tiene un producto o un servicio para satisfacer las necesidades o expectativas que tiene el cliente que usa ese producto o ese servicio. Por su parte, Philip Crosby propone la idea de que la calidad es simplemente conformidad con los requisitos, enfatizando en la importancia de cumplir con las especificaciones que se han establecido. También tenemos a Edward Deming, que por supuesto muchos de ustedes deben saber que es uno de los mayores exponentes de lo que es la mejora continua, y este señor considera la calidad como una reducción de la variabilidad en los procesos, lo que implica, por supuesto, que un enfoque en la mejora continua puede llevar a una mayor o una mejor calidad. Bien. Por otro lado, el señor Ichikawa, ¿okay?, quien es también uno de los grandes propulsores de lo que es la mejora continua, de lo que son técnicas de análisis de causa de problemas o de fallas. Este señor enfatiza en que la calidad no solo se refiere al producto, sino que también se refiere a la satisfacción del cliente y a cómo se gestionan los procesos dentro de la organización. Básicamente, podemos concluir o podemos inferir que la calidad no es más que el grado, ¿okay?, en que un conjunto de características que están dentro de un producto, dentro de un objeto, cumplen con unos requisitos que han sido establecidos. Eso nos lleva a pensar o nos lleva a aclarar que ese objeto que está allí señalado puede tomar muchas formas. Ese objeto puede tomar la forma de productos, ese objeto puede tomar la forma de servicios, de procesos, de recursos e incluso personas. Eso quiere decir que yo puedo valorar la calidad de un producto, puedo valorar la calidad de un servicio, puedo valorar la calidad de un proceso, puedo valorar la calidad de los recursos que utilizo en la organización y puedo valorar la calidad de las personas que forman parte de una organización. Entonces, si yo quiero valorar la calidad de cualquiera de esos objetos, la calidad de ellos tendrá una relación directamente proporcional al grado en el que características que son inherentes a estos objetos cumplen con una serie de requisitos establecidos, ¿ok? Vamos a continuar por acá. Esto nos lleva a hablar un poquito de lo que es una característica. Y una característica no es más que un rango diferenciador, ¿ok? Ese rasgo diferenciador puede ser inherente o puede ser asignada. Es así como nosotros vamos a encontrar que hay características de los productos o de los servicios o de los objetos que son inherentes y otras que son asignadas. Cuando hablamos de características inherentes nos referimos fundamentalmente a aquellas, mejor dicho, que son parte esencial del objeto. Algo así como aquellas que vienen de fábrica, ¿bien?
Por ejemplo, el material con el que fabrica un producto, eso es una característica inherente, el tamaño del producto, a lo mejor los componentes, si estamos hablando de un equipo tecnológico, bien, son características que vienen de fábrica, bien, forman parte del producto, están dentro de él. Y por otro lado, las características asignadas son aquellas que se otorgan o se definen a partir de un contexto específico o por la decisión de alguien, como por ejemplo el precio es una característica asignada, ¿ok? También puede ser una característica asignada a la marca, la reputación, una opinión del consumidor, son características asignadas a un objeto, ¿ok? Por otro lado, tenemos que una característica puede ser cualitativa o cuantitativa. Las características cuantitativas son aquellas que se pueden medir y expresar numéricamente, mientras que las cualitativas son aquellas que generalmente describen cualidades o atributos que no se pueden medir numéricamente. Si hablamos de una característica cuantitativa, por ejemplo, podemos hablar de la altura, el peso de un producto, por ejemplo, es una característica cuantitativa. Bien, cualquier cosa que se pueda medir es una característica cuantitativa. Mientras que tenemos características cualitativas como por ejemplo la textura de un producto, el color, el sabor, ¿ok? Opiniones o sentimientos que se expresen sobre el desempeño de un producto. Esas son características cualitativas. Ahora bien, existen varias clases de características. Hay características físicas, hay características sensoriales, hay características de comportamiento, de tiempo, ergonómicas, funcionales. Entonces, fíjense cómo vamos a ver, cómo deberíamos comenzar a pensar esto, ¿no? Si yo quiero valorar la calidad de mis productos o de mis servicios o de algún objeto en específico, yo debería primero comenzar a entender cuáles son las características de ese objeto. Esas características pueden ser de distintos tipos, ¿ok? Pueden tener características físicas, sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas y funcionales. Algunos ejemplos. Características físicas, por ejemplo, características que pueden ser mecánicas, químicas, eléctricas, biológicas. Por ejemplo, una característica física de un bombillo, ¿bien? Puede ser el batiaje, ¿ok? La cantidad de watts que tiene. Una característica química de un agua mineral puede ser, bueno, la cantidad, o de un suero, la cantidad de, no sé, de algunos nutrientes, algunos componentes específicos que puede tener. Bien, tenemos características sensoriales que están relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el oído. Características como la textura, que se aprecian a través del tacto. Características como el sabor, que se aprecian a través del gusto. Características que se aprecian a través del oído. ¿Okay? Son características sensoriales. Características de comportamiento como cortesía, honestidad, veracidad, responsabilidad, amabilidad, son características que generalmente están asociadas a comportamientos humanos, ¿no? A seres humanos. Por lo tanto, cuando evaluamos incluso un servicio de atención al cliente, normalmente valoramos características de comportamiento, características de tiempo como la puntualidad, la disponibilidad, la oportunidad, ¿ok? El tiempo de procesamiento son características que pueden aplicar tanto a servicios como a productos o a procesos. Entonces, importante entender o comenzar a entender cuáles son las características que tienen nuestros productos o servicios y hay que comenzar a ver, si yo quiero evaluar la calidad de mis productos o servicios, yo debería comenzar a ver qué tanto esas características, ¿ok? En qué grado esas características que son inherentes a esos objetos logran satisfacer o logran cumplir los requisitos. ¿Qué es un requisito? Es una necesidad o una expectativa que está establecida y que puede ser generalmente implícita u obligatoria. Cuando hablamos de generalmente implícita significa que es una necesidad o que es un requerimiento habitual o es una práctica común para la organización y las partes interesadas, el que esa necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita, ¿ok? Un requisito especificado, importante esto, es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada. Nuestros productos o servicios tienen una serie de características que han sido o están allí en esos productos para tratar de cumplir con algunos requisitos que se han planteado, ¿ok? Cuando esos requisitos se han
establecido a través de información documentada, entonces tendremos requisitos especificados, ¿ok? También los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas o por la propia organización. Es decir, hay requisitos que pueden establecerse como consecuencia de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la organización, o hay algunos requisitos que simplemente pueden establecerse por iniciativa de la empresa, de la propia organización, ¿ok? No todos los requisitos con los que cumple un producto o un servicio nacen como consecuencia de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Quizás mayoritariamente sí, mayoritariamente sí. ¿Por qué? Porque generalmente nuestros productos y servicios son diseñados para lograr que sus características cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes, de los órganos reguladores, ¿ok? Cuando hablamos de los órganos reguladores nos referimos a todas esas instancias externas a la organización que regulan, que establecen requisitos legales y reglamentarios. Y por último, pues también simplemente se pueden establecer requisitos que sean, digamos, ajustados por iniciativa de la organización, ¿ok? Entonces, importante entender para reflexionar y para terminar, que la calidad no es más que el grado en que las características inherentes de un objeto, que puede ser un producto, un servicio, una persona, un recurso, un proceso, logra satisfacer las necesidades y expectativas que están materializadas o que han sido establecidas a través de requisitos. Bien, espero que con esto haya quedado un poquito más claro esta terminología y por supuesto a seguir profundizando en estos temas tan interesantes. ¿Ok? Muchísimas gracias.